Camarera negra es despedida por ayudar a Canelo Alves y, al día siguiente, recibe una gran sorpresa. Si estás aquí, no te vayas todavía. Porque esta historia no se trata solo de Canelo Álvarez. Se trata de a quien la sociedad insiste en ignorar. Y si te quedas hasta el final, entenderás por qué es necesario contar esta historia. Guadalajara acababa de entrar en esa fase del final de la tarde donde el oro del cielo parece querer inmortalizar todo lo que toca. Las aceras estaban húmedas por una ligera llovizna y el reflejo de las luces en los adoquines daba al centro de la ciudad un brillo discreto, elegante, casi cinematográfico. En la Rua Reforma, uno de los establecimientos más prestigiosos de la ciudad se preparaba para la noche. La Casa del Olivo era más que un restaurante, era un símbolo de estatus. Sus cortinas eran de lino crudo, su vajilla procedía de Europa y los cubiertos brillaban bajo luces estratégicamente amarillas que hacían que cualquier plato pareciera una obra de arte. En el menú, platos como la langosta con crema de chipotle, el filé de res con reducción de vino tinto y el famoso mole negro con pechuga rellena de nuez, acompañados de vinos importados y postres con nombres franceses difíciles de pronunciar. Allí, entre camareros y azafatas experimentados entrenados para sonreír incluso cuando son humillados, trabajaba Isabela Montero, 26 años, negra, impecable. Con el pelo trenzado recogido en un moño discreto y la postura erguida de quien ha aprendido a sobrevivir sin agacharse. Llevaba casi 3 años en ese restaurante, siempre al mismo ritmo, silencioso, profesional, preciso. Nunca llegó tarde. Nunca me quejé. Pero aún con todo esto, ella no fue vista de la misma manera que los demás. Las miradas que la seguían mientras caminaba entre las mesas no eran las mismas que las dirigidas a su colega de ojos claros y cabello rubio. Las instrucciones que recibía del gerente siempre llegaban en un tono más duro. Los clientes que preferían ser atendidos por otro camarero fingían que era una cuestión de amabilidad, pero Isabela ya había aprendido a reconocer el peso entre líneas. El movimiento en el restaurante ya había alcanzado su punto máximo por la noche. Las mesas estaban llenas, los cubiertos tintineaban en sinfonía con el suave fondo instrumental que llenaba la sala, y los camareros caminaban como en una coreografía silenciosa, deslizándose entre clientes exigentes y platos exquisitos. Isabela Montero, con delantal bien planchado, cabello recogido en discretas trenzas y mirada atenta, ya había pasado por esa rutina cientos de veces. Se sabía de memoria los vinos franceses y los platos más populares, como el risotto de huitlacoche y el tradicional lomo de res con puré de raíz de apio. Sabía cuando un cliente quería hablar y cuando prefería el silencio. Sabía cuando una sonrisa era suficiente y cuando era mejor desaparecer entre los espejos de la habitación. Pero esa noche todo se saldría de lo normal. Y todo empezó cuando Canelo Álvarez entró solo, sin estridencias y sin el séquito que habitualmente lo acompañaba en los grandes eventos. Llevaba una camisa de lino claro, vaqueros oscuros y zapatillas blancas, sencillo, elegante y tranquilo. Su gorra azul marino ocultaba parte de su rostro, pero era imposible no reconocer ese andar firme, la mirada confiada y el aire de alguien que inspira el respeto de millones. Isabela lo notó de inmediato. Sus ojos se abrieron sutilmente, pero pronto recuperó el control. Mientras algunos camareros susurraban discretamente entre ellos, ella simplemente se acercó profesionalmente y le preguntó amablemente si le gustaría una mesa más privada. Canelo le agradeció, con ese tono tranquilo y cordial que sorprendía a cualquiera que imaginaba encontrarse con una estrella lejana. Lo condujo hasta una mesa en el rincón más íntimo de la habitación, junto a una gran pared de cristal que dejaba ver el jardín exterior iluminado por pequeñas luces colgantes. Él se quitó discretamente la gorra y ella le ofreció el menú. Hoy tenemos como especial el filete de atún con costilla de ajonjolí, servido con verduras asadas y salsa de maracuyá. Es ligero y sofisticado, dijo con firmeza. Canelo sonrió y pidió un agua con limón antes de elegir. Isabela lo anotó y dijo que volvería pronto. Pero cuando se dio la vuelta, algo dentro de ella vaciló. Respiró hondo. Y volvió. Con la mirada firme y un ligero temblor en las manos, Isabela comentó casi sin poder creer lo que decía. Sé que debería ser formal, señor Álvarez, pero quería decirle que usted es una inspiración. Toda mi familia te observa. Y, sinceramente, creo que es la primera vez que ayudo a alguien que ha hecho tanto por tanta gente, solo con el ejemplo. Canelo parecía genuinamente conmovido. Bajó un poco la barbilla y respondió algo sencillo, pero a Isabela se le llenaron los ojos de lágrimas. Dijo que las personas como ella,
que trabajan con dignidad, incluso frente a miradas que intentan menospreciarlos, son los verdaderos campeones. Isabela sonrió y, antes de darse cuenta, estaba sentada brevemente en el borde de la mesa, hablando con él sobre cómo el boxeo la ayudó en sus momentos más difíciles, especialmente después de perder a su padre. Un ex peleador aficionado que dijo que Canelo era el orgullo de Guadalajara. Dijo que todavía recuerda el día en que su padre sacó el televisor de tubo de la casa solo para ver su pelea en el patio trasero con los vecinos. Ese día, a pesar de su pobreza, se sintieron ricos. Sintieron esperanza. Sintieron que todo era posible. Canelo escuchó en silencio, con respeto, con presencia. Y ese momento, breve, íntimo, inesperado, pareció congelado en el tiempo. Isabela habló más de lo habitual. Sus compañeros se dieron cuenta. Uno de ellos se acercó discretamente, con mirada alerta. Pero ella no se dio cuenta. Estaba emocionado, involucrado, vivo. Fueron apenas unos minutos, tal vez 6, 7, pero suficientes para que, en ese restaurante donde todo estaba calculado, alguien se pusiera a observar. El gerente, Héctor Valverde, desde lo alto de las escaleras que conducían al entrepiso administrativo, había bajado en silencio. Sus ojos se fijaron en ella. Brazos cruzados. El ceño fruncido. El reloj marcaba las 21:37 horas. Isabela finalmente se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado y rápidamente regresó al mostrador para procesar los otros pedidos. Canelo permaneció allí, callado, con la mirada pensativa. Aún no lo sabía, pero ese gesto de humanidad, tan puro, tan ligero, estaba a punto de costarle caro a la camarera que lo había tratado como a un ser humano, no como a una estrella. El plato principal estuvo impecable. La porcelana blanca brillaba bajo las cálidas luces de la habitación, y el aroma de la maracuyá y la salsa de anís parecía flotar entre las mesas, perfumando el aire con elegancia. Isabela llevaba la bandeja con manos firmes, su postura impecable, como si cada paso fuera un baile practicado entre sillas y ojos que rara vez veían más que un uniforme. Se acercó gentilmente a la mesa de Canelo, colocó el plato frente a él con precisión y describió con orgullo el platillo. Se trataba de un filete de atún con costra de sésamo negro, acompañado de puré de zanahoria amarilla y un sutil toque de anís en la salsa. Canelo preguntó si era picante o más dulce, y ella sonriendo le explicó que estaba equilibrado, con el puré ligeramente dulce y la salsa aportando una marcada acidez. Añadió, con un brillo en los ojos, que era uno de los platos favoritos de los clientes más exigentes. También dijo que esperaba que le gustara, porque servía más que comida, servía historias, recuerdos, experiencias. Canelo sonrió admirando su forma de hablar. Él le agradeció y dijo que le encantaba ver a alguien hablar apasionadamente sobre lo que hacía y que palabras como esas le daban sabor al plato. Isabela se rió, casi avergonzada, y respondió que era lo mínimo que podía hacer. Pero la ligereza de ese momento se vio abruptamente interrumpida cuando apareció Héctor Valverde, apareciendo como una pesada sombra junto a la mesa. Al principio no dijo nada. Se limitó a mirar, con los brazos cruzados y los ojos fríos fijos en Isabela. Ella no se dio cuenta de inmediato y siguió hablando con Canelo, explicándole que ese platillo también se servía en noches especiales, cuando el restaurante quería impresionar. Hasta que sintió un escalofrío. Se dio la vuelta y se encontró cara a cara con la expresión severa del gerente. Se acercó 2 pasos y con un tono lo suficientemente alto como para silenciar parte de la habitación, le preguntó si pensaba que estaba bien. Antes de que ella pudiera reaccionar, continuó diciendo que a ella le parecía una plaza, que podía sentarse a charlar con los clientes como si fueran sus amigos, y que había decenas de mesas esperando mientras ella estaba allí, riéndose y olvidándose del servicio. Isabela intentó mantener su postura, abrir la boca para defenderse, pero él la interrumpió brutalmente, afirmando que no importaba si era Canelo o el presidente del mundo, que ella había traspasado todos los límites. Con voz cargada de desprecio, declaró que se trataba de un restaurante de alto nivel, no de un bar de esquina, y que no había lugar para ese tipo de conductas. Canelo, sorprendido, se levantó de su silla e intentó intervenir, diciendo que él fue quien inició la conversación, que ella solo estaba siendo educada. Pero Valverde, sin retroceder ni un centímetro, respondió que con todo respeto, no tenía nada que ver con el señor Álvarez, sino con el nivel del restaurante. Y que ese empleado simplemente no tenía el perfil requerido en ese restaurante. La frase, a pesar de no decirla, lo decía todo. El veneno no estaba en las palabras, sino en el subtexto. Isabela entendió. Canelo también.
Fue en ese momento que Valverde gritó, para que todos lo oyeran, que estaba despedida. Tuvo que recoger sus cosas inmediatamente porque ya no trabajaría allí. El salón se congeló. Los ojos que antes apenas notaban a Isabela ahora estaban todos puestos en ella. Algunos en shock, otros curiosos, otros simplemente indiferentes. Ella no lloró. Él no se rebeló. Simplemente respiró hondo, se quitó el delantal con manos temblorosas, lo dobló con cuidado y lo colocó sobre una mesa de un rincón. Miró a Canelo con ojos llorosos y murmuró, con dignidad, que estaba agradecida de que él la hubiera tratado con respeto y que lamentaba si había perturbado su cena. Luego se dio vuelta y caminó silenciosamente hacia el vestuario. Canelo permaneció de pie. No tocó el plato. Allí había terminado la cena. El sabor de la comida ahora era amargo. Ya había visto la injusticia en el mundo. Pero este duele diferente. Porque sucedió frente a él. Porque no se trataba solo de una regla rota, se trataba del tipo de personas que el mundo insiste en silenciar. Y lo que Héctor Valverde aún no sabía es que esa noche marcaría el principio del fin de su soberbia. Porque Canelo no olvidaría lo que vio. Y cuando un campeón ve una injusticia, actúa. Isabela cruzó el pasillo trasero del restaurante con pasos rápidos y temblorosos. El sonido ahogado de risas y cubiertos en la habitación parecía cada vez más distante, como un eco cruel de un mundo al que nunca fue realmente invitada. Abrió la puerta del vestuario, se encerró dentro y finalmente permitió que el dolor la tragara por completo. Se sentó en el frío banco de madera, con el delantal todavía en el regazo, y hundió el rostro entre las manos. Las lágrimas brotaron sin previo aviso, descontroladas, pesadas, como si cargaran con todos los años de esfuerzo que había escondido bajo su impecable postura. Esto no fue solo un despido. Fue un golpe al alma. En el sueño. En dignidad. Fui simplemente amable. Era simplemente humana, susurró para sí misma, tratando de entender por qué. Mientras sus compañeros evitaban el vestuario, fingiendo no ver, Isabela recogió sus pocas pertenencias, una botella de agua, una foto arrugada de su madre y un lápiz labial gastado. Salió por la puerta lateral, cabizbajo, tragando lágrimas mientras caminaba por las calles oscuras del centro de Guadalajara. La noche estaba sofocante. Cada paso era un nuevo peso. Isabela, negra, mujer, profesional ejemplar, caminaba como si llevara el mundo entero sobre sus hombros. Pensé en el alquiler atrasado, las facturas apiladas y, sobre todo, pensé en cómo se lo explicaría a mi madre, que creía con todo el corazón que su hija estaba creciendo, ganando, logrando algo. ¿Cómo conseguiría otro trabajo después de esa humillación pública? ¿Qué restaurante de lujo daría cabida a alguien que fue despedido así? Mientras tanto, en el restaurante, Canelo permaneció sentado, con su plato intacto frente a él. En su mesa reinaba un silencio absoluto. El camarero más cercano, intimidado, no se acercó. Se limitó a mirar el lugar por donde se había ido Isabela. En el interior algo ardía. Y fue entonces cuando se levantó, se arregló la camisa, se puso la gorra y se fue discretamente, dejando una generosa propina sobre la mesa, pero no con el gesto habitual. Fue un recordatorio para cualquiera que supiera leer entre líneas, no salí satisfecho. Afuera, en el estacionamiento, llamó a alguien. Un viejo contacto. Confiable. Y cuando la voz respondió al otro lado de la línea, Canelo no dudó. Compadre, necesito decirte algo. Eres dueño de ese restaurante, ¿no? Del otro lado, la voz respondió que sí, claro, Mari Piedra era una de las joyas de su grupo. Canelo entonces respiró hondo y contó, sin omitir nada. Cada detalle de la escena. La amabilidad de la camarera. Su respeto. La emoción que ella aportó a la conversación. Y el momento en que todo se convirtió en un acto de humillación pública, protagonizado por Héctor Valverde. Dijo que no era una cuestión de exageración. Que no se trataba de defender por simpatía. Era una cuestión de principios. Porque lo que vio fue puro prejuicio disfrazado de estándar de excelencia. Y concluyó diciendo que nunca más volvería a poner un pie en ese restaurante mientras aquel gerente estuviera allí. Al otro lado de la línea, el empresario guardó silencio por un momento. Luego, le agradeció por decírselo y le prometió que tomaría medidas esa noche. Canelo colgó, pero no se fue. Sabía que la historia de Isabela no podía terminar ahí. Y si fuera por él, no terminaría. A la mañana siguiente, Isabela se despertó con los ojos todavía hinchados por el llanto.
Había pasado la noche despierta, sentada en el sofá de la pequeña casa donde vivía con su anciana madre, tratando de ocultar su desesperación. La madre notó algo, por supuesto, pero respetó el silencio de su hija, simplemente ofreciéndole té y un abrazo silencioso, como solo las madres saben hacer cuando comprenden que las palabras, a veces, no llegan. El celular de Isabela estaba sobre la mesa del café, apagado. No tenía fuerzas para atender mensajes ni llamadas. Su única preocupación era, ¿cómo voy a pagar el alquiler este mes? Lentamente, se dio una ducha fría, se puso la ropa más limpia que pudo encontrar y trató de comenzar el día. Pensé en salir, imprimir CV, tocar puertas, como tantas veces lo había hecho antes. El miedo al rechazo ya me resultaba familiar, pero ahora me dolía más profundamente. Mientras me ataba las zapatillas, mi cabello aún estaba húmedo, mi celular vibró. Ella lo miró con cierta resistencia. Pero la notificación fue diferente. Llamada, número desconocido. Dudó, pero respondió. La voz al otro lado de la línea era firme, elegante, masculina e inesperada. Hola Isabela. Soy Javier Mendoza, soy uno de los socios del restaurante Mar y Piedra. ¿Tienes unos minutos? Ella se quedó helada. Pensó que era un error. Pero el hombre confirmó su nombre completo, dijo que sabía lo que había pasado la noche anterior y le pidió, con mucha delicadeza, que escuchara el final. Javier dijo que había recibido una llamada de Canelo Álvarez y que escuchó atentamente cada detalle de la denuncia que hizo el campeón. Dijo sentirse avergonzado por el reporte y que, esa misma mañana, había relevado de todas sus funciones al técnico Héctor Valverde. Este tipo de comportamiento no representa la filosofía de nuestra empresa ni los valores de nuestro grupo. Quiero pedir disculpas en nombre de todos. Pero no me detendré ahí. Isabela permaneció muda, con el teléfono pegado a la oreja, las lágrimas corrían sin que ella se diera cuenta. Todo su cuerpo reaccionó como si el aire volviera a sus pulmones después de horas de no respirar. Isabela, si aceptas, queremos volver a invitarte. Pero no como camarera. Queremos ofrecerte un lugar en el sector de hostelería de nuestro grupo. Te capacitarás para coordinar el servicio en uno de nuestros establecimientos asociados. Tendrás un plan de carrera, beneficios y respeto. Ella se atragantó con las lágrimas. Intentó hablar, pero las palabras no le salían. Javier sonrió del otro lado y añadió, con tu actitud conmoviste a uno de los más grandes deportistas de este país. Ahora es el momento de que brilles. Esta oportunidad es tuya. Te queremos con nosotros. Isabela cayó de rodillas ahí mismo, en el piso de la sala, todavía sosteniendo su celular. Su madre corrió al verla llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio. De justicia. De gratitud. Mientras abrazaba a su madre, repetía entre sollozos, él creyó en mí, mamá. Me vio. Al mismo tiempo llegó otra notificación. Fue un mensaje directo de Canelo Álvarez. Te mereces más que ese delantal. Te mereces un escenario. Estoy orgulloso de ti. La pantalla del celular estaba borrosa por las lágrimas que seguían cayendo. Ella se levantó. Respiró hondo. Y supo, en ese mismo momento, que su vida acababa de cambiar. En el restaurante Mar y Piedra, el rumor era diferente. Los empleados intercambiaron miradas y susurraron. Todos sabían que algo había sucedido. Y cuando se enteraron del despido del gerente y del regreso triunfal de Isabela, ahora como futura coordinadora, quienes antes la despreciaban guardaron silencio. Ese día regresó a esa misma puerta de la que había salido humillada, pero ahora enaltecida, recibida con discretos aplausos y miradas diferentes. Por primera vez, sintió que estaban viendo quién era ella realmente. Y todo ello, porque un campeón decidió que no podía quedarse callado. Eran casi las 5 de la tarde cuando el gerente Héctor Valverde regresó al restaurante Mar y Piedra para iniciar su turno nocturno. La casa seguía en silencio, llegaban pocos clientes y los camareros ponían las mesas mientras la cocina calentaba los hornos. Héctor caminaba como siempre, con postura erguida y mirada altiva, saludando a los empleados solo con la cabeza, como si todos estuvieran allí solo para servir a su autoridad. Pero ese día había algo diferente en el aire. Algunos ojos evitaron encontrarlo. Otros susurraban en los bordes de la habitación. Había una tensión detrás de escena de la que aún no se había dado cuenta, hasta que, mientras giraba por el pasillo lateral que conducía a la entrada principal, se topó con una escena que le heló la sangre.
Allí, de pie justo en el centro de la sala, como un rey en su propia corte, estaba Javier Mendoza, uno de los accionistas mayoritarios del grupo gastronómico propietario del restaurante. A su lado, para sorpresa aún mayor, estaba Canelo Álvarez, de brazos cruzados, con la mirada seria y concentrada. El director inmediatamente se recompuso. Enderezó su postura, se arregló su blazer y caminó hacia ellos con una sonrisa forzada, diciendo que no sabía que el señor Javier vendría hoy y que era un placer darle la bienvenida, tratando de sonar natural. Aunque su voz temblaba sutilmente. Javier no respondió amablemente. Lo miró con expresión gélida y firme y dijo sin rodeos que necesitaban hablar. Ahora. Todos los empleados que pasaban redujeron la velocidad. La conversación no se desarrolló en la oficina ni a puerta cerrada. Se estaba haciendo allí, en el centro del restaurante, como si fuera una escena ensayada para mostrar al mundo lo que les pasa a quienes abusan del poder. Valverde incluso intentó sortearlo, diciendo que se trataba de un malentendido, que siempre había valorado la imagen de la casa y que solo había actuado para mantener los estándares de la clientela. Pero Javier no permitió más excusas. Lo miró profundamente a los ojos y, con un tono tranquilo pero quirúrgico, dijo que mantener estándares no significa humillar a las personas. Dijo que el respeto es innegociable y que, en ese restaurante, nadie sería despedido por mostrar empatía o humanidad. Y agregó, lo ocurrido ayer fue vergonzoso, poco ético y no refleja los valores de esta empresa. Dijo que le dio vergüenza ver a una empleada ser despedida frente a un cliente y que peor que eso fue descubrir que esa empleada era tratada como invisible por el color de su piel, origen y apellido. El gerente intentó defenderse, sus palabras le salieron confusas, diciendo que no lo habían entendido, que todo sucedió demasiado rápido. Pero Javier levantó la mano, acabando allí con cualquier intento de justificación. Dijo que su cargo como directivo fue cesado a partir de ese momento y que ya había sido reemplazado. El silencio se apoderó del salón. Todos los empleados se detuvieron. Los clientes más atentos miraban desde lejos, sintiendo que estaban presenciando algo grande. Y luego vino la bomba. Javier dio un paso adelante, miró a todos los que lo rodeaban y dijo con voz firme, sin dudar. Aprovecho para anunciar que a partir de hoy Mar y Piedra tendrá un nuevo socio en gestión hotelera. Un profesional que demostró más honor, empatía y profesionalismo en una noche que algunos demuestran en toda una carrera. Ella es la nueva alma de esta casa. Y su nombre es Isabela Monteiro. La puerta de entrada se abrió en ese momento, como si el momento hubiera sido perfectamente calculado. Isabela entró con pasos lentos, todavía incrédula, vestida con una chaqueta ligera y el cabello recogido elegantemente. Se detuvo, miró a su alrededor y vio a los compañeros que antes la habían evitado, ahora aplaudían discretamente. Canelo, de pie junto a Javier, sonrió levemente. Tenía los ojos llorosos. Valverde, pálido, retrocedió 2 pasos. El mundo que dominaba ahora pertenecía a la mujer que despreciaba. Isabela lo miró solo una vez. No con odio, pero con compasión. Luego se acercó a Javier y recibió un firme abrazo. Le tendió la mano a Canelo, quien la sostuvo con cariño y orgullo. Esa noche, ella no acababa de regresar. Ella había ganado. Isabela Monteiro permaneció allí, parada en el centro del salón del restaurante donde días antes había sido humillada. Pero ahora todo era diferente. A su alrededor, las miradas ya no eran de juicio o indiferencia, eran de admiración. Los aplausos surgieron de forma espontánea, al principio tímidos, luego intensos, con palmadas firmes que resonaron entre las paredes de piedra y cristal del restaurante más elegante de la ciudad. Ella sonrió con los ojos llorosos, tratando de contener su emoción. Respiró hondo, levantó la barbilla con elegancia y, por un momento, dejó que esa sensación la envolviera por completo. La sensación de ser finalmente vista, escuchada y valorada. La sensación de que, incluso después de una caída, la vida ofrece nuevos comienzos sorprendentes. Canelo se acercó y, con gesto firme y sincero, le estrechó la mano una vez más. Dijo con una sonrisa emotiva que no solo había recuperado su lugar allí, sino que había elevado el estándar. Añadió que el restaurante era mejor para ella y que se merecía todo lo que estaba viviendo. Isabela le agradeció con la voz quebrada, mirando a Canelo con verdadera gratitud. Sabía que si no fuera por él, todo eso seguiría siendo solo un sueño lejano. Pero más que eso, entendió que también se trataba de ella misma, de su dignidad, su fuerza, su luz. Esa noche, Isabela Monteiro salió por la puerta principal.
no como empleado, pero como inspiración. Y si llegaste hasta aquí, si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, comparte y comenta. Porque historias como la de Isabela merecen ser recordadas. Y el mundo necesita saber que el bien todavía transforma realidades.